¿Qué tal? ¿Qué pasa? Muy buenas. Bienvenidos a todos al mundo de Edgardo. En esta oportunidad, en este mes de octubre, vamos a conmemorar lo que significa en el tercer viernes del mes de octubre el Día del Publicista, por el cual, gracias a esta persona, este licenciado que nos va a dar el gusto de acompañarnos en este día, vamos a charlar sobre publicidad y sobre la vida de este increíble personaje. Más de algunos ya lo conocen, algunos lo conocerán porque imparte clases, pero si no lo conoces, te doy la más cordial y atenta invitación para que puedas conocer a este personaje. Él se llama Carlos Josué Silva Díaz. Un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerson. Bueno, para mí es Gerson, lo conocí como Gerson, pero veo que a usted le gusta Edgar, así que cualquiera de los dos. Para el público, pues muchas gracias por la invitación y un gusto de verdad enorme estar compartiendo contigo. Bien, voy a hacerle una pequeña pregunta sobre qué es la publicidad para usted. Bueno, para mí la publicidad en lo personal es como un medio para preparar la manera en cómo comunicar algo. ¿Sí? La gente o el ser humano siempre buscó el hecho de comunicarse y a través de la historia siento que en la publicidad es como que se ordena mejor a la hora de querer generar contenido visual, sobre todo. Hay muchísimas opciones de cómo poderlo comunicar, ¿no? Está la manera de audio, video o gráficos impresos o ya sean digitales, ¿verdad? Entonces para mí es como ese molde o ese modelo de poder preparar y gestionar lo que vayamos a comunicar al consumidor. Hablando de comunicadores, todo, vamos a comenzar a realizar un pequeño repaso a su vida. Mi curiosidad es de dónde es, a dónde nació, cuál es su lugar de origen y qué recuerdos le genera desde su infancia. Ok, me imagino que lo mejor sería relacionarlo con respecto a mi carrera. Exacto. Cabe destacar que yo no estoy muy enfrascado en el hecho de la publicidad. Sí creo contenido, pero no estoy como desarrollando como tal la carrera o el arte de la publicidad, ¿no? Sin embargo, soy parte del grupo, no soy como el todo, sino que soy parte de esto. Entonces, y relacionado a esto, pues, ¿qué puedo decir de mi niñez? Que yo nací acá en San Salvador. Algunos piensan que yo soy de Oriente por mis padres y porque toda mi vida o mi infancia la pasé junto con ellos en Oriente precisamente. Entonces la mayoría de gente piensa que yo soy de Usulután, pero no es así. Yo me crié con mis padres allá, pero nací acá. Toda mi vida he vivido acá junto con ellos. Igual el hecho de que viviéramos acá no significaba que solamente pasábamos acá. Entonces en mi infancia la pasé mucho en Oriente y eso, por eso creo que la gente piensa que soy de Oriente, pero soy de San Salvador. Y en mi niñez, pues, me cuentan mis padres, o de lo poco que yo conozco, me acuerdo, o por fotografías sobre todo, porque a mi papá le encantaba la fotografía y creo que eso fue un ejemplo a poderme dirigir o emprender hacia esto de los gráficos. Me fascinan los gráficos, entonces quizás eso fue el medio como para pensar llegar a este punto, ¿verdad? Cuando era pequeño, mi papá, como les digo, viajábamos mucho a Oriente y en eso de ir y venir, mi papá siempre andaba una cámara y siempre le gustaba tomar esos momentos especiales en el viaje. Una de las pasadas que recuerdo, por cierto, cuando viajábamos antes a Oriente, es que todavía era permitido, las leyes no eran muy cerradas en el país. Todavía era permitido viajar en los buses en la parte superior, donde ahora yo creo que pocos buses tienen esa parte, que era como una especie de parrilla donde solamente se llevaba carga, o era para eso. Pero nosotros
viajábamos ahí, donde era la carga. Para mí me parecía muy divertido, pues, pero ahora si lo viéramos así, ya no es tan divertido porque ya tenemos que cuidar la seguridad y esto. Pero en ese momento que no había todo esto, lo hacíamos y momentos así eran los que mi padre captaba en fotografía, entonces tenemos muy bonitos recuerdos en fotografías. Entonces eso fue como que un ejemplo que yo quería seguir, quería hacer. De hecho, de adolescente lo hice mucho por el historial que mi padre me dejó, pero a partir de eso también yo me preguntaba en la etapa que creo que todos pasan de qué voy a hacer de mi vida, qué voy a estudiar. Varios me aconsejaban que estudiara diseño gráfico, yo decía que no, porque veía que el costo era muy alto. Yo empecé a investigar y veía que el costo era muy alto y yo no podía costearme eso, ni mis padres podían costearme eso. Entonces yo declinaba la idea de estudiar diseño gráfico, ¿verdad? Pero por alguna razón terminé haciéndolo. Pero eso es parte de mi infancia, Gerson. Ahora, con respecto a la de la infancia, hablabas de la fotografía. ¿Qué estampa te deja la infancia? Si tú la tuvieras que recrear en una estampa en algún mes, ya sea en un verano, en un invierno, para ti, ¿cuál sería la mejor fotografía de tu niñez? Bueno, tengo una que de hecho yo me acabo de mudar. Yo vivía con mis padres, recién me acabo de mudar. Y una foto de las que yo me traje porque es una de las que me gustan mucho, es cuando precisamente estoy de niño y estoy como en otoño, como por esta época, donde precisamente estoy en Oriente y pues cualquiera puede decir que yo quizás, porque lo han dicho y lo han mencionado, que yo quizás siendo de San Salvador, quizás tenía mis comodidades, cosa que no es así. Entonces yo de infante, mi padre estando en Oriente, tomó una fotografía donde yo estoy como, se llama petate, no sé si tiene otro nombre, que allá en Oriente, en las camas que eran de pita, ponían después de las pitas ponían ese petate, ¿verdad? Que era para la cama y donde la gente dormía. Entonces estoy en ese petate y me encanta la manera y la sonrisa que tengo en la fotografía. Eso me trae muchos recuerdos y sobre todo eso, esos viajes que yo compartía con mis padres y ahí está la fotografía. Me encanta y la conservo con mucho cariño. ¿Cómo fuiste a lo largo de tu adolescencia descubriendo y tratando de caer en cuenta de decir qué es lo mejor para mí? ¿Cómo realmente puedo cumplir mi sueño? Pues la verdad que a mí me pasaba lo que creo que a muchos adolescentes les pasa, que yo no tenía como muy definido qué es lo que yo quería de mi vida. Eh, de hecho, yo con la educación estaba bastante frustrado. Yo veía que en ese tiempo ya mi padre veía que le iba muy bien a la fotografía, por ejemplo. Entonces hacía dinero y hacía dinero porque no había tanta competencia. Todavía la fotografía era de rollo, entonces no había tanta competencia y por ende la demanda era alta. Y mi papá hacía muchas fotografías y le iba muy bien y gracias a eso pues me daba algunas cosas que yo necesitara en ese tiempo. Entonces eso me llamaba mucho la atención más que ir a estudiar. Entonces, y él que ya me había enseñado un poco acerca de fotografía empíricamente, me llamaba la atención, si no era fotografía, alguna otra cosa que generara dinero, más que pensar en estudiar, porque no tenía definido qué quería hacer de mi vida. La gente me decía que fuera a estudiar eh, algo relacionado al diseño o a las artes gráficas también, pero a mí no estaba muy seguro de eso. Entonces, en mi adolescencia tenía esa confusión. Bueno, de hecho creo que cometí un error, pero tampoco le llamo error porque al final fue una experiencia que eso no me ayudó a elegir lo que yo quería. Y es que cuando yo llego al bachillerato, yo le consultaba a mi padre, mire, yo la verdad no sé qué hacer, no sé qué estudiar, sí me gusta el diseño, pero obviamente no podemos costearnos eso.
Pero mi papá me decía, bueno, si eso querés, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo no quería ocasionarles alguna incomodidad con respecto a la economía en nuestra familia. Entonces yo dije, no, le digo yo. Voy a estudiar lo que usted está estudiando, porque como digo, mi padre siempre fue la inspiración a seguir adelante. Entonces en ese momento, cuando yo estaba en bachillerato, mi papá estaba terminando la universidad, estaba estudiando administración de empresas. Entonces yo, quieras o no, me fui como, digamos que por lo más fácil, cosa que ni se acerca, ¿verdad? Lo que pasó. Porque yo dije, voy a estudiar entonces en bachillerato contaduría pública, fue lo que yo saqué. Pero en el proceso me di cuenta que eso de verdad no es para mí, no me gustó y así, siendo sincero, fue una etapa muy difícil porque yo la pasé a palitos. Antes, yo siempre cuento esa historia que antes pasé esa etapa porque era algo que a mí no me gustaba, porque yo también iba buscando como esa necesidad económica, entonces yo decía, no, los contadores ganan dinero, pero la verdad que no funciona así esto. Entonces, tuve ese proceso que no mucho me agradó. Después de eso, me influenciaron muchas cosas más a pasarme a verdaderamente lo que me gusta, lo que me apasiona. Eso. Y bueno, también preguntarte, ¿qué momento disfrutaste del bachillerato o no disfrutaste ninguno? No, lo que mencionaba es en cuanto a la educación, no, era algo que no me gustaba, pero el periodo de bachillerato, no, fue lo mejor de mi vida, fue un escenario buenísimo. Creo que son cosas que los jóvenes ahora ya no lo viven, peor ahora con esta pandemia, que ni siquiera van a la institución. Yo ahí de verdad desarrollé una forma de comunicarme con la gente que antes de llegar ahí a bachillerato, yo estudié en el Instituto Nacional Francisco Meléndez, el Infram. Cuando yo llegué allí, yo de verdad no hablaba ni con mi sombra, no hablaba con nadie. Era, no sé, introvertido, no me expresaba muy bien con la gente. Y eran de las cosas que no me gustaban. Pero estando en ese proceso de bachillerato, empecé a desarrollar esa parte, que de algún modo salió y lo descubrí y que verdaderamente me gusta. Entonces conocí a mucha gente, hice muchísimas cosas, muchísimos actos culturales, que de verdad me llenan, solo el hecho de pensarlo me trae muchísimos recuerdos, muy buenos recuerdos, a pesar de que yo estaba estudiando una carrera que no me gustaba. Una de las que destaco bastante es el hecho que yo pertenecí a la banda estudiantil musical. Ahí creo que también me apasionó muchísimo más la música, ya me gustaba, pero ahí fue como que conocí un poco más. Yo estaba en la percusión y el hecho de estar en esa banda, por ejemplo, hizo que conociera muchos lugares que a esa edad o en aquel tiempo, en aquel momento, los jóvenes no tienen la oportunidad de hacerlo, de decir, ok, esta semana vamos a ir a San Miguel, vamos a ir a Usulután, vamos a ir a Santana, vamos a ir a Chalatenango. Entonces, el hecho de estar allí en ese grupo musical me permitió eso, que a mi corta edad yo tenía la oportunidad de viajar al interior del país. Eso fue muy bonito, de verdad. Conocí muchas tradiciones que hay dentro de nuestro país. Viajaba mucho a Chalatenango, ya sentía que vivía por allá, de tanto que viajábamos allá con la banda musical. ¿Cuál era tu instrumento favorito o cuáles tocabas? Bueno, en ese momento yo nada más estuve en la percusión. Ya casi para terminar, quería meterme a aprender trompeta, pero ya no logré hacerlo porque estaba interesado en otras cosas, entonces ya no me quedó tiempo. Así que ahí solo estuve en percusión. Me gustaba mucho el timbal. Ándale, el rey de los timbales en la banda. Interesante. Eh, Compartimos esa misma afición por la percusión. ¿Qué era lo que podías, digamos, no sé si te ha pasado, pero por ejemplo, cuando tienes un día malo y te tocaba estar en la banda, sientes como esa sensación de liberarte, de estresarte? ¿Qué eran las cosas positivas, aparte de los viajes,
y te voy a pedir que me cuentes una estampa de ya sea tus dos mejores viajes que has tenido también, para ir adornando esta parte. Ya salíamos de la etapa de bachillerato. Bueno, hay dos cosas que han sido como los puntos claves del por qué yo me dedico a lo que me dedico. Bueno, yo creo que no había dicho y mencionado esto. Sí colaboro con respecto a la publicidad, pero mi fuerte es el diseño gráfico. Entonces yo estoy en un grupo de mercadeo que estamos generando publicidad a unas marcas, pero estamos de manera in-house, no estamos en una agencia publicitaria como tal, sino que estamos en una organización y nosotros, el área de mercadeo, preparamos esta publicidad de estas marcas. Entonces, por eso no estoy como muy empapado con respecto a la publicidad, sin embargo, soy parte de eso. Lo quería aclarar, que mi fuerte es el diseño gráfico. Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta, es que yo tengo dos puntos que recuerdo muy bien y a partir de esto es a lo que me dedico por esa razón. La primera es que yo tuve un profesor, bueno, después de bachillerato pasó lo que ya no quería estudiar más, que yo no era la carrera que yo esperaba o como la esperaba, el contaduría pública. Entonces yo dije, ya no voy a estudiar y empecé a trabajar, pero cuando me di cuenta en el proceso de trabajar, me di cuenta que si uno no estudiaba, no ganaba y no pasaba de ahí. Hubieron muchas personas que me sirvieron de ejemplo y yo decir, ok, yo no quiero ser esa misma persona cuando tenga la edad de esa persona. Entonces dije, ok, hasta renuncié del trabajo que había conseguido, que tanto me había costado conseguir, renuncié y decidí estudiar entonces diseño gráfico. En ese momento agarré la carrera de diseño gráfico, pero un técnico nada más, por lo mismo de la economía. Yo decía, no me puedo costear una carrera universitaria de 5 años. Entonces yo dije que nada más iba a agarrar el técnico. Cuando tuviera el técnico iba a empezar a trabajar de lo que estudié y posteriormente iba a ver si estudiaba o no, o seguía estudiando o no la carrera de la licenciatura. Bien, pasado esto, y al punto que quería responder, o de la historia que me ha marcado y de por qué soy lo que soy, es que en esta etapa de diseño gráfico, bueno, es algo que siempre había querido estudiar, pero nunca lo había intentado, nunca lo hice hasta este punto, hasta este momento que inicié. En ese proceso yo conocí a muchos amigos, muchísimos artistas, a pesar de que solamente fueron 2 años y medio más la preespecialización, un momento muy corto, pero conocí a mucha gente. Dentro de esta gente está una persona que me impartió clases a mí, me dio publicidad precisamente, me dio diseño editorial también, y más allá de ser mi docente, fue un gran amigo, que al final yo lo pedí, lo solicité para que fuera el que me asesorara en mi portafolio, porque hacíamos un portafolio de diseño gráfico. Entonces él me asesoró y terminamos siendo grandes amigos. Cuando salí de diseño gráfico, y esto sí quiero compartirlo con los jóvenes para que no se decepcionen, que cuando yo salí de diseño gráfico, me gradué y todo, pero yo no conseguía trabajo de diseñador y me consideraba que no era muy bueno, entonces no me contrataban y pues yo necesitaba trabajar. Al final fui a terminar a una agencia bancaria, ahí estuve trabajando, pero ya había estudiado el diseño y era lo que me apasionaba verdaderamente, entonces me sentía como frustrado, ¿no? Y trabajé un año en esta agencia bancaria y al año este amigo que les comento que fue docente en la universidad viene y me dice, él todavía trabaja en una editorial, en un periódico. Entonces me dice, mira, hay una plaza en este momento, solo que esa plaza la hemos inventado nosotros, es decir, que no está inscrita en planilla, entonces no hay como un salario. Tendrías que venir a arriesgarte para trabajar y esto, y a ver si por un tiempo después te pagan, ¿verdad? O apareces en planilla. Y pues en ese momento tenía que tomar una decisión bastante difícil porque iba a ir a un lugar donde no me iban a dar salario. Y yo tenía un trabajo fijo, ¿verdad? Solo que no me gustaba. No era que no me gustaba, me gustaba lo que hacía, pero
no era lo mío, era sobre bancos, entonces no tenía nada que ver con lo que a mí me gusta. Entonces vengo al año y dije, ok, yo necesito seguirme empapando de esto que me gusta y aunque no me paguen, no me importa. Renuncié a la agencia bancaria y me voy a la editorial, ¿no? Entonces, cuando llegué, justamente pasé, si no mal recuerdo, un año trabajando a honores y no tenía un salario. Y él, como podía, me echaba la mano, que con decirte pasajes, este tipo de cosas, porque no tenía un salario, ¿verdad? Entonces, era muy, muy difícil ese proceso. Como al año ya me daban un salario que no era muy alto, era bien, bien pequeño, pero ya me sentía como muy alegre porque ya devengaba en mi carrera con un salario bastante bajo y risible, pero ya tenía un salario y hacía lo que me encantaba. Entonces, ese quizás es un punto de inicio. Esta persona que me ayudó y le agradezco y le sigo agradeciendo, seguimos siendo grandes amigos, aunque ya no trabajamos juntos, pero de vez en cuando por ahí cruzamos palabras y nos vemos. Entonces, esa es una parte. Y la segunda fue justamente ya estando en ese editorial. Eh, surgió la, ¿cómo se llama esto? Ahorita no mucho me recuerdo, pero estando ahí, el Papa tenía que ir a visitar a los jóvenes. ¿Cómo se llama esto? Se me ha ido. Jornada mundial, ¿no? Perdón. En una jornada mundial. Exactamente, la Jornada Mundial de la Juventud Católica, ¿sí? Entonces, el Papa iba a llegar a Brasil, a Río de Janeiro, entonces necesitaban a gente que llegara a cubrir esta nota, estas noticias. Entonces nosotros en editorial y de manera independiente hicimos la solicitud a los periódicos más conocidos en el país de que si nosotros pudiéramos asistir en ese sentido. Entonces nos aceptaron y en el momento, en ese proceso, yo no me lo creía, ¿verdad? Porque me decían, ok, entonces ustedes, vamos a contar con ustedes, vamos a cubrir sus gastos y ustedes nos van a ir a cubrir esas notas. Nosotros sin trabajar precisamente en un periódico local que es el que más circula en este país, nos aceptaron. Nosotros trabajábamos en una editorial mucho más pequeña y de manera más local a comparación de que se corre en todo el país, ¿no? Entonces nos aceptaron y yo en ese momento decía, esto es increíble, no lo puedo creer, si no tengo ni para costearme que una buena pantalla de televisión para mi casa por el salario que tengo, mucho menos un vuelo o cómo voy a subsistir estando fuera de mi país, con que no tengo experiencia, no tengo dinero, no tengo nada de eso. Entonces yo no lo creía hasta que llegó el momento y justamente pasó. Y en ese proceso fue que decidí estudiar comunicaciones, porque yo hasta ese punto era un técnico nada más en diseño gráfico. Entonces, cuando se nos dio la oportunidad, viajamos a Sudamérica, fuimos a Brasil, estuvimos en Río de Janeiro y en ese proceso viví unas experiencias tan grandes que eso hizo que yo estudiara comunicaciones. Porque si bien yo estudié diseño gráfico, pero siempre, quieras o no, tenía como esa dificultad de comunicarme con las personas o buscar la mejor manera para expresarme con la gente. Entonces, estando allá y en otro idioma, que ya es portugués, se dificultaba más. Pero como, no sé, bien dicen que uno no es profeta en su propia tierra, estando allá es como que la gente le llamaba mucho la atención las personas extranjeras. Entonces yo hablando español no era como la gran cosa, pero para ellos sí. Entonces me guardaba mucho respeto, me atendieron como no tienen idea y me decían licenciado en comunicaciones, porque me miraban con la cámara, yo tomando fotografías. Entonces yo tomaba muchas fotografías para el periódico. Entonces me decían licenciado, o me decían periodista, venga, nos vamos a reunir acá. Mire, esta es la ruta que vamos a hacer para el día de mañana. Entonces eso, yo en mi interior decía, ¿cómo me tratan? Suponiendo que yo soy periodista, que soy de comunicaciones, cuando no lo era. Yo sabía que no había estudiado eso, pero estaba en el medio.
¿sí? Estaba en el medio y eso me contagió tanto que yo dije, en ese momento cuando vi que la gente me trataba así y la experiencia que se vivía teniendo una carrera como esa, dije, ok, cuando llegue a mi país cuando llegue a El Salvador voy a estudiar comunicaciones. ¿Y por qué comunicaciones? Porque lo relacionaba mucho bueno, yo quería también absorber mucho el conocimiento de los audiovisuales. Entonces, ya teniendo lo de diseño gráfico más los audiovisuales, era como que buscar la forma de cómo trabajar en esto, ¿verdad? Entonces dije, voy a estudiar comunicaciones y justamente ese viaje, esa experiencia me sirvió para tomar el impulso y lo primero que hice al llegar acá a El Salvador fue irme a escribir a la universidad para la licenciatura en comunicación. Entonces, esos dos momentos son los que recuerdo más o son los más fuertes del por qué yo estudié diseño gráfico y comunicaciones. Eso. ¿Una comida brasileña que recuerdes que te gustó bastante? Hola, me encantaba el churrasco. El churrasco me gustaba muchísimo porque eran como en lugares abiertos, tenían unas enormes parrillas con diversidad de carnes, pinchos, o sea, era una cosa totalmente diferente. Eso me gustaba mucho y otra cosa que me gustaba es que se cuidan mucho en la alimentación. Allá comen mucha fruta, muchos vegetales. El desayuno no es como el de acá, sino que allá era una frutita, vegetales y ya, ¿verdad? Entonces eso también me gustó bastante. Me imagino que pasaste hambre el primer día, que solo te dieron fruta y vegetales. Eh, no, gracias a Dios, de algún modo, si no me gustaba lo que me ofrecían en el momento, podía tomar la opción de comprar yo algo, ¿verdad? Entonces, cosa que era raro que pasara, porque si bien eran vegetales, frutas, eran riquísimas, acompañados con unas salsas, unos, unas, miel, entonces te llenabas, tal vez de momento y más tarde ya tenías hambre, pero había siempre como la asistencia de alimentos, entonces no tuve problemas en ese sentido de aguantar hambre. ¿Qué sentiste al estar en Brasil y poder tomar y poder ya trabajar en una nota consolidada ya de la jornada? Me acuerdo que hubo jornada en la playa, que hubieron diferentes rutas y que sí fue buenísimo. ¿Qué tal eso? Como decía, fue una experiencia inolvidable, eso es algo que jamás se me va a olvidar. Y pues yo no estaba muy acercado como a la iglesia. Yo crecí en la religión católica y estoy muy identificado con la iglesia, pero en ese momento como que me había un poco alejado, ¿no? Pero estando ahí en la jornada, lo que andaba haciendo, trabajando, ¿no? Para un periódico, fue muy grato para mí y fue que a partir de eso yo tomé esta decisión de seguirme superando. Y a partir de eso he seguido escalar y escalar, escalar y escalar. Terminé la carrera de comunicaciones y seguí tomando que cualquier otro curso que se me ponga enfrente, ¿verdad? ¿Para ti qué significó terminar la carrera de comunicaciones? Habían dos cosas. Cuando terminé comunicaciones, una parte de mí decía, pero quizás una parte bastante pequeña, decía que qué voy a hacer en el trabajo o en el ámbito laboral siendo licenciado en comunicaciones, porque yo veía que había muchísimos compañeros que estaban saliendo de comunicaciones, otras universidades estaban saliendo con la carrera de comunicación. Entonces me sentía nuevamente la frustración que sentí cuando salí del técnico de diseño gráfico, que no encontraba trabajo precisamente de diseño. Entonces lo mismo sentí cuando me estaba graduando en comunicaciones, al ver todos los compañeros que éramos. Yo, gracias a Dios, ya estaba trabajando, pero me ponía a pensar, por, voy, a, voy a cambiar de trabajo, ¿qué va a ser de mí si ya tengo la licenciatura? Entonces todas esas preguntas llegaron nuevamente a mi cabeza, como cuando salí de bachillerato, como cuando salí en la carrera del técnico de diseño gráfico. Eso, y otra parte de mí decía, ok, logré superarme,
cumplí las metas que me puse y ahí sí, de verdad, fue una meta que yo tenía bien marcada. Yo me recuerdo que en mi habitación tenía el pensum impreso y yo con mucho orgullo, cada ciclo o cada asignatura que yo pasaba, las tachaba así, hasta bien fuerte en la pared, para ir marcando el proceso que iba realizando, ¿no? Y ya cuando marqué la última fue de verdad una gran satisfacción porque yo creo que no les mencioné que en el proceso educativo a mí no mucho me gustaba. Quizás yo lo hice por ver la necesidad de que cuando uno sale al mercado laboral, las exigencias son muchas. Entonces, por eso yo lo hice. Y a medida iba avanzando el tiempo, la demanda académica era más elevada, entonces yo por eso lo hacía con más insistencia. Entonces, el hecho de haber terminado comunicaciones, me sentía muy feliz, obviamente, porque había cumplido una meta que me había propuesto, que ahí fue como que comprendí que si uno no tiene un rumbo, una meta, unos objetivos, difícilmente lo va a lograr. Entonces ahí pude decir, ok, esto me confirma que si uno tiene metas, se pueden lograr las cosas. Gerson. Y después de haber terminado la carrera de comunicaciones, ¿cuál fue tu siguiente paso? Bueno, después de la carrera de comunicaciones, mis aspiraciones eran cambiarme de trabajo, pero sigo ahí porque a partir de la carrera tomó otro rumbo. Mi puesto de trabajo mejoró dentro de la misma empresa, del cual todavía trabajo ahí. Entonces, eh, eso, me quería cambiar de trabajo, sin embargo no se pudo porque mejoró mi entrada salarial y esto, mi posición mejoró, entonces ya no pude como cambiarme. Pero en ese proceso y anhelar, el querer prepararme y superarme, surgió el hecho de dar clases, ¿sí? Cosa que yo jamás lo había pensado, jamás lo había puesto en mis metas, nunca había pasado por mi cabeza, sin embargo, se presentó. Pero ahí me pude dar cuenta que si yo no hubiera hecho todo lo que hice en el pasado, pues difícilmente me hubieran aceptado dar clases, ¿no? Ya en el ámbito universitario. Entonces surge esta etapa, esta nueva etapa que ha sido muy, muy bonita para mí, porque, como les digo, yo en la educación no era que era muy bueno y esto, sino que yo veía las necesidades y eso me obligaba a estudiar. Entonces, ¿qué pasó con esto de la docencia? Me ayuda porque, no sé si ustedes saben o les han contado alguna vez que los docentes no solamente impartimos lo que conocemos, sino que también vamos aprendiendo junto a los alumnos. Entonces, esto ha servido muchísimo para mí porque me ayuda a empujarme en ese sentido, a seguirme preparando, a actualizarme. Probablemente si, bueno, ya llevo que alrededor de 3 años impartiendo clases universitarias y eso me ha ayudado a actualizarme. Y yo ahora me digo, ok, si yo no diera clases, no hubiera dado clases durante estos 3 años, que casi es más de la mitad de una carrera o de una licenciatura, si yo no hubiera dado clases durante estos 3 años atrás, ¿qué conocimientos no tuviera? Porque cuando nosotros nos están entregando los temas que vamos a impartir durante los ciclos, que cada ciclo se va actualizando y mejorando para el alumno, obviamente el docente tiene que actualizarse, entonces eso me ha obligado y he conocido muchas cosas en el proceso que yo quizás estudiando en la universidad no lo supe, no lo hice, que ahora lo conocí junto a ustedes, entonces esto me ayuda a actualizarme constantemente. Entonces esa parte sí le agradezco a la vida porque me ha ayudado a actualizarme y no quedarme desfasado. Y con esto de las tecnologías, el diseño gráfico, las comunicaciones, es así, si no nos actualizamos, pues difícilmente vamos avanzando, Gerson. Tengo entendido, bueno, y por mi experiencia también vivida, que generalmente impartís la clase de diseño gráfico. ¿Cómo fue para ti ese primer día el impartir la clase de diseño gráfico? Bien, eso fue lo más curioso, que yo, como les comentaba, mi fuerte es el diseño de las artes visuales, impresas, digitales, más no el diseño de sitios web. Eso
sí bien lo abordamos en la universidad, pero nunca profundicé en eso. Y yo sentía que no, era una rama que a mí no me interesaba, entonces nunca me preparé en eso. Pero ¿qué pasó? En la universidad no me dieron en primera instancia para dar diseño gráfico, sino que diseño de sitios web, cosa que yo no estaba muy relacionado con ello. Entonces, ¿qué pasó? Me vi en la obligación a actualizarme, estudiar y prepararme para poder impartir esta clase. Antes de nosotros poder ingresar a dar las clases, nos evalúan, tenemos que dar clases pilotos para ver cómo nos desenvolvemos en cuanto al tema. Entonces, a mí me tocó actualizarme y gracias a Dios pude superar esa etapa. Y posteriormente ya vino diseño gráfico, comunicación visual gráfica y todo relacionado ya a mi carrera, que es el diseño gráfico. Diseño de sitio web también está relacionado, pero hay que conocer más términos para configurar el sitio web de internet, que ya es como otra rama. Sin embargo, también hay que ver lo del diseño. Ya casi para ir finalizando, ¿cuál es el siguiente escalón? ¿Qué es lo que ahora visualizas? Ok, como les digo, lo importante aquí es ponerse metas, porque de lo contrario, difícilmente vamos a avanzar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, hasta este punto de mi vida, lo que yo he pensado en cuanto a la profesión es querer tener mi propio negocio. Entonces, ¿en qué lo veo enfocado? Pues como me he dedicado al diseño gráfico, quisiera tener una agencia de publicidad o agencia de diseño gráfico. Entonces, cualquiera de las dos cosas es lo que ahora en adelante quisiera hacer. Interesante, una agencia de diseño gráfico. Y bueno, ¿cuál sería como tu foto para en el momento actual? Mi foto. Si te pidieran diseñar tu propia foto en este momento, ¿cuál sería? Qué difícil pregunta, porque en todo el proceso que he vivido, cuando me tocó en la carrera de diseño gráfico que tenía que identificarme como un gráfico, un logotipo, mi portafolio de diseño, era muy difícil tomar esas decisiones porque para mí es muy difícil expresar lo mío, ¿sí? Puedo hacer y crear contenido para otra persona, para otra entidad, pero para mí es como muy difícil. Pero si me tocara hacerlo en este momento, pues lo hiciera presentando como para cada momento ahí está su tiempo, pues, o para cada tiempo hay su momento. ¿En qué sentido? Que normalmente yo he tenido muchas críticas que me dicen, ¿por qué no tenés ya tu familia? Mira la edad que tenés, ¿por qué no tenés tus hijos? ¿Por qué no sé qué? Y normalmente gente, que yo lo siento una crítica, que gente que no es preparada, sí tiene sus hijos, pero no viven como una vida muy buena, no le dan como lo necesario a sus hijos. Entonces yo digo, sí, tienen razón, porque la vida se va y si no lo hemos hecho, pues por algo será. Y yo en mi caso, como les digo, si yo no me lo he propuesto en este momento, pero es algo que sí quiero, pero no me lo he puesto en mis proyectos, pues no lo he hecho. Entonces por eso digo que es importante ponernos metas, proyectos, porque si no, no los cumplimos. Incluso si es de familia, si son hijos. Entonces en esta etapa de mi vida, la foto que quizás dejara es que estoy acá a la edad que tengo, si bien no soy millonario, no tengo muchas cosas, pero tengo lo necesario. Y cuando digo lo necesario, de manera muy cómoda, ¿sí? No tengo dinero, no soy rico ni nada de eso, pero sí estoy cómodo. Entonces esa quizás sería mi fotografía. Y a la edad que yo de niño pensaba que ya estaba resuelto todo, pues no, ahora puedo decir que es muy difícil y si uno no lo buscó, no es algo que le cae del cielo a uno. Entonces puedo decir que tengo mis cosas, un sueño que tenía muy grande y no sabía a qué edad lo iba a lograr, era tener mi propia casa, que si nosotros vamos a revisar el sistema financiero o los procesos para adquirir una casa, es muy, muy, muy difícil. Y lo digo porque yo lo acabo de vivir, entonces
era uno de mis grandes sueños, tener mi propia casa. Ahora sí pudiera proyectarme el hecho de tener una familia, hijos y esto. Y la última, ¿qué tal los audiovisuales? Sé que te gusta, por cierto, haces muy buenas ediciones también, pero ¿qué es lo que te gustaría mejorar en esa parte? Bueno, de los audiovisuales toda la vida me han gustado, me ha llamado la atención, quizás por el hecho de la fotografía que siempre estuvo en mi vida, pero de las cosas que quizás yo quiero mejorar o lo que quizás lamento también es ya el hecho de sentarme e ir a editar el video. Eso siento que lleva mucho tiempo, cosa que yo no tengo. Entonces eso, tengo que tener mucha paciencia para poder ir a editar un video. Sí, me gusta la producción, irlo a grabar y esto, pero la postproducción no mucho me agrada. ¿Sí? Si bien has visto que de repente he colaborado ahí con algo, pero no es lo mío. Necesito como más paciencia para poder hacerlo. Sin embargo, me gusta, pero como digo, siento que lleva mucho más tiempo, cosa que no tengo. Lo mismo pasa en el diseño gráfico, pero siento que es menos complejo que el audiovisual, porque ahí tenemos que editar audio, videos, tomas, encuadres, todo, ¿verdad? Entonces se vuelve más complejo, siento yo. Entonces esa parte quizás quisiera desarrollar más, el hecho técnico de ir a editar el video, ¿verdad? El audiovisual sí me gusta más, creo que es más fácil, más sencillo, porque no está el video, ¿verdad? Entonces es menos. En cambio, el audiovisual tiene que ser la combinación de todo. Diseño gráfico, fotografía, video, audio, todo. Entonces es más complejo. Otra de las cosas quizás... que lamentaba. Les comento que lo que lamento es que los programas se van actualizando a cada momento. Así para editar audio, video, para editar fotografías, para editar diseño gráfico, los programas se están actualizando, cosa que es bueno, sí, pero si yo aprendí en un programa en cierto año, en cierto momento, ahora si yo no trabajé durante todo este tiempo atrás en ese programa, ahora me lo voy a encontrar muy diferente. Entonces eso es bien complejo a veces, porque yo, por ejemplo, yo paso mucho en los programas de diseño, más no en los de video, por ejemplo. Entonces cuando sí vengo a sentarme a los de video, ya hay otras cosas que no habían cuando yo lo dejé por última vez. Y estoy diciendo dejarlo última vez, 2 meses atrás, un mes atrás. Y ya pasó un mes y ya cambió todo. Que hay nuevas actualizaciones y que todo cambió y que no sé qué. Eso es cierto, muy, muy difícil, muy complicado. La última, ¿qué le dirías a todas esas personas como motivación para, a pesar de la dificultad de la pandemia, el seguir estudiando? Ok, Gerson, ¿qué les puedo decir? Pues muy sencillo, que ni siquiera piensen en la dificultad, porque eso nada más es eso, un obstáculo que no nos va a permitir seguir. Eso primero, así como cuando decimos tenemos miedo de hacer esto, que no sé qué, quitarnos todo eso, porque eso son obstáculos al final que no nos permiten hacer lo que verdaderamente queremos. Y segundo, que es muy importante, es sembrarnos metas, decir los objetivos, cuáles son los proyectos que nosotros queremos a largo, a corto plazo. Yo les recomiendo que siempre sea a largo plazo para hacerlo de manera correcta, con sus tiempos y no andar a la carrera. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer en corto plazo. Entonces, proponerse metas, proponerse proyectos, definirlos, tenerlos bien claros y luego trabajar por ellos, trabajar por ellos. Y eso puede ser en la carrera, ¿no? Decir, ok, yo quiero ser, bueno, si, para la gente que todavía está en bachillerato, decir, ok, cuando salga de bachillerato, empezar a pensar que voy a estudiar en la universidad. Cuando esté en el proceso de la universidad, nunca abandonar ese proyecto que ustedes tuvieron en ese momento para terminar sus carreras. Cuando finalicen, si no es que antes, muchísimo antes de graduarse, pensar qué es lo que van a hacer de sus vidas. Entonces, eso creo que es importante. Tener metas claras,
los proyectos que queremos hacer muy claros y ejecutarlos. Ejecutarlos y cuando vengan a sentir, ya lo han cumplido, ya lo han realizado y viene otra etapa y cada vez va mejorando, Gerson. Entonces, eso, tener las metas muy claras y ejecutarlas hasta el final, no abandonar nuestros ideales, nuestros proyectos. Perfecto. Justo para finalizar, voy a hacer como un pequeño planteamiento, una pequeña recepción de todo lo que es la entrevista. La vida y la felicidad comienza desde la concepción, comenzando por las fotografías, los viajes en los buses, que la transforman a diferentes panoramas, que le invitan y la inducen al camino de la fotografía. A través de los rollos, las cámaras análogas, va tratando de definir su destino, aunque se encuentra con las matemáticas y la contabilidad como barrera, utilizando la decepción como método de superación, encontrando en Río la belleza y la motivación para continuar. Continuar es la foto instantánea, la de la felicidad de poder construir un camino que aunque es muy largo, pero la plenitud se alcanza al poder ser un diseñador de verdad. Un gusto, Lick. Gracias. Un gusto a usted, Gerson, de verdad, más que resumido, está muy bien lo que acaba de decir, la verdad que es eso, justamente. Muchas gracias por la invitación, para mí siempre es un enorme placer el compartir con usted, y ahí estamos, para cualquier cosa, cuente conmigo. Genial, perfecto, entonces agradecemos al licenciado Josué Silva y también agradezco que en el video puedan comentar y también suscribirse y compartirlo con los demás para que podamos reflexionar y motivarnos. Nos encontramos luego. Un gustazo enorme el poder compartir con ustedes un pequeño momento de podcast y de